Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio de Estos Animales 2020. Día 85 de la cuarentena obligatoria, día 85 del confinamiento social obligatorio, que hoy tiene una gran novedad, porque están viendo detrás de mí los datos, pero el primer dato que tenemos que dar es que el ministro Daniel Arroyo, como lo anticipó Intratables, dio negativo para el hisopado que se le hizo cuando viajaba a La Rioja. Se suspende el viaje a Catamarca. Hoy tenemos a nuestra mesa, recibo aparte con gran gusto a Fernando González, un gran periodista que suele acompañarnos. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Nacho, hay novedades. Dio negativo Daniel Arroyo, pero siguen los test. Sí, y sigue el cuidado dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque en 72 horas Daniel Arroyo se va a someter a un nuevo examen. ¿Por qué este nuevo examen, Luis? Porque entienden que desde el miércoles hasta el día de hoy, en el que se hizo el test Daniel Arroyo, se lo hizo en La Rioja, no se lo hizo aquí en Buenos Aires, se lo hizo antes de regresar a Buenos Aires. Entienden que en estas 48 horas no pudo todavía o podría no haber desarrollado la carga viral para que aparezca en el testeo. Entonces, ¿qué quieren hacer? En las próximas 72 horas, hacer un test ya con 5 días del encuentro que tuvo con Martín Insaurralde. Esta es la comunicación de Daniel Arroyo. Quiero comunicarles que dio negativo el hisopado, que me realice esta tarde. Seguiré cumpliendo con el protocolo COVID que indica el Ministerio de Salud de la Nación. Gracias por los mensajes. Mucha fuerza, Insaurralde, porque el intendente de Lomas fue el que sí dio positivo, que está internado, que fue el que tuvo un contacto en uno de los actos. Es pregunta, el presidente de la Nación, porque claro, esta cuestión pone en discusión qué protocolos hay respecto del ciudadano más importante que tiene este país, que es Alberto Fernández, que ya estuvo en Formosa sacándose selfies y él mismo pidió disculpas, estuvo con Arroyo, estuvo con Insaurralde. ¿El presidente se va a hacer el hisopado? Y que es paciente de riesgo. Claro. No es solamente porque es el presidente, que ya es importante, sino que tiene un problema respiratorio que lo convierte en un paciente de riesgo. No se va a hacer el hisopado Alberto Fernández. Habían decidido no hacérselo antes de que diera negativo el análisis que se le hizo al ministro de Desarrollo Social. En Olivos se desmintió, porque había algunos rumores respecto a que se le iba a hacer el test al presidente de la Nación, y Olivos lo desmintió. Pero de alguna manera el protocolo presidencial con este tema sigue dando mucho que hablar, porque el presidente insiste en salir al interior, en acercarse, en no guardar la distancia, en no ponerse barbijo en muchas ocasiones y en algunos puntos, bueno, andar a los abrazos. De hecho, hoy no se puso barbijo. Hoy no se puso barbijo. Bueno, ahí tenemos distintas imágenes que estamos viendo. Ninguno en al realidad. lado del gobernador de La Rioja, Daniel Arroyo, allí está, y Guado, el ministro Interior. No hay 1,5 metros ahí. No, claramente. Cada uno. La voy a sumar a la doctora Florencia Can, que es una de las integrantes del comité de expertos. Siempre un placer escucharla, pues nos ayuda a pensar y entender. Florencia, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero repaso esto. Le da hisopado al ministro de Desarrollo. ¿Hay que volver a testearlo para saber si hay periodo de incubación todavía que pueda, ojalá que no, dar positivo? Bueno, a ver, habitualmente el protocolo lo que dice es que los contactos estrechos de los casos confirmados se vigilan, uno ve que no desarrollen ningún tipo de síntoma y tienen que cumplir el aislamiento, digamos. Entiendo que en este caso, por tratarse de la figura de un ministro, el protocolo sea diferente, pero habitualmente los contactos estrechos no se hisopan. No si se no desarrollan síntomas. No. A mí me parece que es interesante que discutamos qué es contacto estrecho, porque yo viajo en un avión pequeño, me van a apuntar mis compañeros. ¿Hay riesgo si yo en el vuelo me quito la mascarilla, el barbijo? Por la cosa de circulación del aire, ¿puedo tener riesgo de contagiarme? Hay una definición clara de contacto estrecho, que es la permanencia por más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia y sin el uso del equipo de protección personal, que en el caso de la población general es el tapaboca. Eso implica contacto estrecho, y lo que se modificó en los últimos días es que se amplía a las 48 horas previas al inicio de los síntomas, porque sabemos que las personas pueden transmitir el virus desde 2 días antes de comenzar con los síntomas. Ahora, en ese sentido, doctora, cualquiera, si no fuese el ministro, debería quedarse en su casa aislado 14 días, ¿correcto? Porque cuando hay casos estrechos, incluso en nosocomios, todo el personal que estuvo en contacto con alguien que se detecta tiene COVID tiene que quedarse en su casa 14 días. Digo esto a propósito del sinfín de reuniones que ha mantenido Insaurralde
con un sinfín de personas, Federico Tea, sin ir más lejos, también ministro en este caso de Axel Kicillof y tantos otros, porque independientemente del hisopado, que algunos tienen la posibilidad de hacerse y otros no, la discusión es si se va a obrar igual que con el resto de los habitantes de la Argentina cuando se activa el protocolo de contacto estrecho como usted marcaba. ¿Se entiende, doctora? Sí, la diferencia que ocurre con los contactos estrechos es que si con que desarrollen un solo síntoma ya se transforman en un caso sospechoso y entonces hay que hisoparlos. No se requieren 2 síntomas como en el resto de la población, sino que los contactos estrechos que están cumpliendo el aislamiento, si desarrollan un solo síntoma ya deben hisoparse. Claro. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta respecto de contacto estrecho? Y le pido a la producción y al director si me puede ayudar con el tema de compartir atriles y micrófonos. Hay imágenes muy significativas del día de hoy. Quiero preguntarte, Florencia, si esto es riesgo, ¿se considera un contacto estrecho? A ver, estamos viendo, no sé si vos tenés un monitor, Florencia, o un televisor que puedas verlo. Ahí vemos el momento, bueno, ahí saludos, se dan la mano. ¿Esto es del día de hoy? Le pregunto a la producción. Sí. Bueno, ahí está el codo, distancias. Ahí está, ese es el momento en que Daniel Arroyo toca el micrófono. Afortunadamente Arroyo dio negativo. Después el presidente vuelve y hace exactamente el mismo gesto. ¿Esto es una causal de contagio? No, por eso, todo el contacto que sea menor a 15 minutos, digamos, es de menor riesgo. La verdad es que es muy difícil saber si alguna de las imágenes que estamos viendo puede ser causal de contagio. La realidad es que siempre lo que se recomienda es mantener el distanciamiento, usar el tapaboca y si tuvimos contacto con algún objeto que tocó otra persona, lavarnos las manos. Claro. O con agua y jabón o con alcohol en gel. Sí, Nacho. Sí, doctora, le quiero consultar, sumando a lo que planteaba Luis, los que viajaron con Alberto Fernández en el avión y con Daniel Arroyo rumbo a La Rioja, Guado de Pedro, María Eugenia Bielsa, Julio Vitovelo, Yanina Martínez y Juan Pablo Biondi, me dicen que en el transcurso de este periodo desde la tarde hasta que se confirmó el negativo de Arroyo e incluso algunos esperando las 72 horas posteriores que van a terminar de definir si tiene o no coronavirus Daniel Arroyo, ya hubo casos de que están buscando departamentos. ¿Por qué? Porque hay funcionarios y funcionarias que tienen familias que no quieren exponer a sus familiares ante un eventual contagio. De vuelta, ¿alguno de estos funcionarios de los que viajaron está buscando un departamento por si eventualmente tiene que encuarentenarse? Para autoaislarse ante la posibilidad, a la espera del nuevo testeo de Daniel Arroyo, de haber tenido durante 2 horas la posibilidad de contagiarse arriba del avión. ¿A usted le parece lógico, es una buena medida esta situación? Bueno, de hecho hay muchos colegas míos, profesionales de la salud, que durante la pandemia están viviendo lejos de su familia porque por el trabajo que tenemos alta exposición, decidieron vivir en lugares, en otros lugares y no en su domicilio para no exponer a su familia. Digo, acá lo importante es determinar que, por lo que yo sé del caso, el contacto estrecho es Daniel Arroyo y, digamos, tanto el presidente como el resto de la comitiva son contacto de contacto. Digamos, no es lo mismo. Cuando hay un caso se hace toda una investigación epidemiológica, que no los quiero aburrir con esto, pero la realidad es que no es que esto se va pasando por propiedad transitiva. El contacto con el caso confirmado de Daniel Arroyo es quien fue estudiado, quien, por lo que ustedes dicen, volverá a hisoparse y habrá que ver. Está bien, en todo caso, preventivamente hacer un aislamiento hasta tener bien en claro cuál es la situación. Pero es muy interesante, y quiero dejarlo a Javier que pregunte esto que vos estás planteando, Florencia, que una cosa es el contacto estrecho y otra el contacto del contacto. O sea, esta mediatización, la aparición de personas entre medios va bajando, vos me dirás, significativamente la capacidad de contagio. Sí, y siempre lo que es muy importante, más allá de este caso en particular, es lo que llamamos la trazabilidad de los casos, tener la posibilidad de saber con qué personas estuvo en contacto ese caso confirmado para poder aislar a los contactos estrechos y vigilar ante la aparición de síntomas y ante la aparición de un solo síntoma, como les contaba antes, poder hacer el hisopado. Es clave
que toda la población, independientemente de sean políticos o no, porque no deja de ser un caso más de COVID, de tantos que hay, digamos, es clave la consulta temprana, por eso también a través del detectar, la idea es poder detectar tempranamente los casos, porque acá lo fundamental es poder llevar a cabo un aislamiento temprano de los casos y un estudio de los contactos estrechos. Doctora, más allá del caso Arroyo, ¿a usted le preocupa cuando lo ve al presidente de la Nación acercarse a otra gente sin barbijo, no guardando la distancia social, haciéndose selfies, sin distancia social, etcétera, etcétera? ¿O le parece que es lógico por la función que tiene? Bueno, creo que ambas son correctas, digamos. Es lógico por la función que tiene, pero por supuesto me preocupa no por el presidente, me preocupa cualquier persona que no cumpla con el distanciamiento. Creo que en el caso del presidente a veces es más difícil porque tiene una figura muy importante, una situación donde muchas veces también la gente se acerca. Entonces digo, bueno, habría que extremar las medidas, pero también es comprensible que en su caso sea más complicado. Ahora, me parece a mí, no sé, Fernando, qué pensás, pero que el hecho de hoy de Insaurralde positivo, que ahora vamos a repasar qué pasó desde el miércoles hasta ahora, el temor de Daniel Arroyo que aparece aventado y la posibilidad de que esto escale al presidente, volvió a generar como la sensación de que, ojo, que la cuarentena flexibilizada nos trae... No sé cómo estás viendo en general el tema del presidente que planteaba Javier y lo que está pasando con la cuarentena. Sí, yo creo que lo que pasó hoy fue un rayo en el poder, ¿no? Sí. Se pudo percibir a partir de lo que sucedió a la tarde, la preocupación que había no solo en el gabinete, no solo en el ámbito del peronismo y de la oposición, sino en general, en todo, en el ambiente empresario, ¿no? Había una preocupación grande, se siguió el caso hasta recién, hasta que se pudo saber que Arroyo había dado negativo y creo que plantea también un desafío en la legislatura bonaerense, digo, porque hay toda un universo de la política donde todo el mundo se quedó. Estuvo con Insaurralde un buen tiempo. Exactamente. También quiero decirlo, y lo quiero aclarar porque me parece que ayuda y para llevar tranquilidad, se dieron casos en distintos medios de comunicación. Aquí en América se habían planteado 2 casos. Quiero decir que afortunadamente la persona que trabaja como utilero, de quien reservaremos el nombre por supuesto, dio negativo para su hisopado y la otra persona que es un iluminador está perfecto, asintomático, guardando cuarentena porque su hija había dado positiva, fue dada de alta y está recuperándose perfectamente, así que no hay en el Grupo América ningún caso positivo. Sin que esto implique nada, no hay. Pues si lo hubiera sería una cosa absolutamente natural, razonable, no hay ninguna actitud y se cumplen los protocolos absolutamente, pero primero mandar un abrazo a nuestros 2 compañeros y decir que están bien. Sí. No, lo que te quiero decir es que había en el poder, hay en el poder y en la política en general, una suerte de omnipotencia de que ahí no podía llegar, ¿no? Como si nunca pudiera llegar el coronavirus a quienes ejercen el poder en Argentina. Total. Eso se quebró hoy. Sí, Florencia. No, lo que vos decías me parece que es muy importante. Es clave que cada actividad que se autoriza, que cada actividad que se reinicia, se haga siguiendo estrictos protocolos. Si uno sigue los protocolos, si uno sigue, digamos, lo que son las medidas higiénicas, de higiene respiratoria, de distanciamiento físico, las posibilidades de transmisión disminuyen considerablemente. Este no es un virus que queda suspendido en el aire. Se requiere cercanía, se requiere contacto con objetos contaminados y luego tocarnos la cara. Es decir, si usamos el tapabocas, si nos lavamos las manos, si mantenemos el distanciamiento de verdad, y esto está recontra estudiado, las chances de transmisión bajan muchísimo. Entonces es fundamental tener protocolos para cada una de las actividades, cumplirlos y monitorear ese cumplimiento. A ver, querría repasar para que nos ayudes también, Florencia. Esto arranca el miércoles con el encuentro Martín Insaurralde, Daniel Arroyo. ¿Qué pasa ahí en este encuentro? Mira, acá tenemos una sucesión desde el 10 de junio, Nacho. Sí, lo que planteaba Fernando tiene que ver con esto. La política vio de cerca que el problema lo podía tener y fíjate vos todas las fotos que tuvo Arroyo y son fotos con varios dirigentes políticos y sociales a la vez. Por ejemplo, estuvo con Julio Zamora, intendente de Tigre. El día siguiente. Al día siguiente.
Recibió a representantes UNICEF, entre ellos también estuvo el titular de la CENAF, Gabriel Nerner, también que se reúne a su vez con otros sectores. Organizaciones sociales, ahí estuvo María Migliore, la ministra porteña de Desarrollo Social, con todo lo que eso implica. Una reunión clave con la CGT, con Roberto Baradel, con Héctor Daer, con toda la cúpula de la CGT y la CTA, Luis. Y obviamente el encuentro con el presidente. Cerca de no solo el presidente, sino también de Guado de Pedro, que suele recibir muchos dirigentes en su despacho, sí, aún en pandemia. Esta última foto a mí me impacta, ¿no? Cerca y sin barbijo ninguno. Sí, o sea, me parece que estando, no sé si en el pico, te pregunto, Florencia, pero en un momento de crecimiento ostensible de la cantidad de infectados, si no habría que evitar este tipo de reuniones. Sí, probablemente sí, probablemente sí. ¿Vos crees, Florencia, que en este tipo de situaciones, como la que vemos en La Rioja del día de hoy, influye el hecho de que en La Rioja o el lugar que se visita hay pocos casos o no hay contagios en las últimas semanas y vamos, como nos dicen en el interior, los porteños y caemos con el virus ahí y dejamos hecho un desastre? ¿Crees que interviene ese factor en los lugares? Bueno, yo no sé si vamos los porteños y dejamos hecho un desastre. La realidad es que cuando hay transporte interjurisdiccional, y esto se vio en los lugares que no tenían casos, cuando algún trabajador esencial va de un lugar que tiene circulación comunitaria a otro lugar que no la tiene, ahí está el principal riesgo, y el otro riesgo es justamente cuando se subestiman los síntomas. Nosotros sabemos que es una enfermedad que en el 80% de los casos puede producir una enfermedad muy leve, y a veces es tan leve que los síntomas son un 37,7 de temperatura y un poco de molestia en la garganta, y por ahí el que tiene esos síntomas y lo consulta, pasan muchos días que está con la enfermedad sin sentirse demasiado mal y está transmitiéndola a otros. Entonces, por eso me parece que es fundamental restringir el transporte interjurisdiccional y además consultar tempranamente ante la aparición de síntomas. Sí, Paulino. Quiero hacer una aclaración, todo un anticipo, digamos, pero acaba de escribir Federico Termina, a quien hacíamos alusión con Fernando González, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que ha tenido copiosas reuniones en las últimas horas. Está aislado preventivamente porque tuvo un encuentro a solas con Martín Insaurralde durante más de 10-15 minutos, largos, y efectivamente se ha hecho el hisopado. Su resultado estará mañana. Todo esto a propósito de aportar algo de tranquilidad, porque era un sinfín de gente la que le escribía. Quién es Otermín para aquel que no conoce. Federico Otermín es la espada política más relevante de Martín Insaurralde, ha construido poder en su alrededor y es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Ahora, naturalmente se reúnen en cantidad de... Por eso digo, evidentemente hay demasiadas reuniones, probablemente muchas más. Digo, los docentes dan clases por distintos soportes, mucha gente hace teletrabajo. Creo que muchas de las reuniones que hemos visto en esas fotos serían prescindibles. Ahora, paradójicamente quizá tenga una contraparte positiva, que si las posibilidades de infección o algunos infectados empiezan a tener nombres propios, eso quizá tenga algún efecto en la población, porque una cosa es leer un número que no tiene apellido y el otro es un político, un celebrity. Ahora ahí estoy con Paulino, ahí estoy con Paulino con lo que dice. La política, que tiene que dar el ejemplo, podría ahorrar este tipo de reuniones. No hay ninguna necesidad que justifique que continuamente se estén reuniendo políticos a puertas cerradas, salvo un tema de gestión. Tema Vicentín, perfecto. Ahora, reuniones de rosca, muchachos, háganla por Zoom, A ver, o aflojen un poco. Martín Insaurralde, que está internado, que está bien, porque saben ustedes, él lo contó, así que no estamos violando su intimidad de salud, tuvo un proceso de cáncer que superó, afortunadamente, tuvo varios meses de quimioterapia y afortunadamente lo superó, pero tiene a su vez una cuestión de base respiratoria y hoy grabó desde donde está internado este mensaje. Hola, bueno, quería mandarles un saludo, decirles que estoy bien, a todos los que se interesaron en mí, pedirle disculpas a los cientos de llamados de vecinos, de vecinas, de amigos, de compañeros, de compañeras, que estoy bien, estoy acá en el Hospital Lavallol haciéndome los estudios, cumpliendo mi primer día de aislamiento y esperando cómo evoluciona la enfermedad. Simplemente
cuídense. Sé que es un momento difícil, pero hay que cuidarse. Cuidemos la vida, cuidémonos cada uno de nosotros, porque esta enfermedad está en el momento de que el pico va creciendo. Así que quedémonos en casa todo lo que podamos. Todo esto ocurre, Florencia, en el medio del debate de si hay que volver atrás a la fase 1 de la cuarentena, si los runners, si la apertura de ciertos comercios. Me gustaría saber dónde estás vos, cómo estás viendo esta situación que particularmente tiene Capital y el AMBA como protagonista. Bueno, justamente en Argentina hay realidades epidemiológicas muy diferentes. Más del 80% de los departamentos de Argentina están en una situación epidemiológica mucho más favorable. El epicentro de la pandemia en nuestro país está sobre todo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. También hay zonas de circulación comunitaria en Chaco, en Córdoba capital, en algunas ciudades de Río Negro, pero creo que claramente más del 90% de los casos nuevos que se reportan son en Cava y en AMBA. Creo que, digamos, una cosa es la etapa de la cuarentena, la reapertura de comercio. Yo creo que lo que son comercios de cercanía, respetando los protocolos, no configuran un gran peligro. Me parece que el principal foco está en el transporte público o en aquellos lugares donde, digamos, no se respeta el distanciamiento. Ya conocemos casos donde se hicieron reuniones de más de 10 personas. Hay ciudades que no tenían casos y que justamente por no respetar las normas empezaron a tener casos y esos casos a expandirse. Y lo de los runners es otra cosa. Lo de los runners yo creo que fue una suma de factores, un poco una necesidad repentina de todo el mundo de salir y por ahí con una planificación que después al día siguiente con el corte de las calles aledañas empezó a resolverse, pero en definitiva, Luis, y esto lo hablamos muchas veces, esto es siempre con un pie en el acelerador y otro en el freno. Creo que el límite es el sistema de salud y la capacidad que tenga el sistema de salud para dar respuesta a la demanda. Claro, creo que si uno empieza a ver parámetros de que el sistema de salud, a pesar de todo lo que se reforzó en este tiempo, porque es otro sistema de salud, el que teníamos el 20 de marzo, bueno, si ese sistema de salud no va a poder dar respuesta antes de llegar a esa situación, hay que poner un pie en el freno. Da la impresión, digo, y corríjanme mis compañeros, estamos entre un 35 y un 45% de ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA, no todas por cuestiones de COVID, hay otras cuestiones que tienen que ver con la salud. Ahora, estoy viendo un poco los picos. Respecto de ayer y hoy es casi idéntico el número. El verde siempre es la Ciudad de Buenos Aires, el celeste es la provincia de Buenos Aires. Estamos arriba de los 700 en la provincia de Buenos Aires. ¿De qué depende, Nacho, de que haya o no un retroceso, o como decía recién la doctora Khan, de que se pise el freno? Bueno, hoy el presidente Alberto Fernández habló en La Rioja antes de que explotara todo este tema de Daniel Arroyo. Comentó que le había encomendado a Axel Kicillof que hablara con Horacio Rodríguez Larreta para analizar la posibilidad de revisar la cuarentena. Lo venimos contando aquí. El presidente está convencido de que hay que poner al menos un freno. No sé si volver a fase 1, pero sí limitar algún tipo de circulación en el ámbito del AMBA. ¿Cuál es la complicación que ven tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof? Bueno, que según la Ciudad de Buenos Aires no están dadas las condiciones, tal vez aquí en este punto me puede ayudar Paulino, según la Ciudad de Buenos Aires no están dadas las condiciones para dar marcha atrás. ¿Y qué dicen tanto en provincia como en nación? Si no se cierra todo, no surte el mismo efecto. Si nosotros cerramos provincia y no cierra ciudad, no sirve para nada. O sea, a hoy, en el volver atrás, la situación se divide de esta manera. Kicillof está de acuerdo. Kicillof es el más, yo me atrevo a decir, el más ortodoxo, decir, volvamos para atrás, cerremos pidiendo a gritos, te diría. Pero ¿qué ve Kicillof? Kicillof ve el costado que en algunos casos hemos contado aquí, que es, estamos en día 85 de cuarentena. No es tan fácil decirle a la gente, cierro la canilla y que la gente acata. Te lo repaso y salto el orden porque quiero sumarlo a Paulino. Kicillof dijo adentro, o sea, volvamos otra vez. Alberto está convencido. ¿Qué datos tiene el jefe de gobierno de la ciudad para decir, no hay motivo para volver? Que quiero consultar con Florencia en cada uno de los casos. Viste que siempre Rodríguez Larreta dice, yo me manejo en virtud de la evidencia y la información.
Bueno, la evidencia y la información que tiene en su mesa de trabajo Rodríguez Larreta, que hoy habló en reiteradas ocasiones por teléfono con Kicillof, incluso se whatsappeó insistentemente porque Kicillof le estaba pidiendo algunas precisiones de encuentros que seguramente van a terminar decantando el fin de semana en una resolución al respecto, es la capacidad que tiene el sistema hospitalario de unidades de terapia intensiva disponibles a hoy. Ahí lo y tenemos, este es el gráfico de datos oficiales semana contra semana. El primero es la semana pasada, el segundo es esta semana. Observen que solo hospitales públicos en la Ciudad de Buenos Aires está exactamente igual. Y si uno retrotrae esta misma estadística, hace 25 días, Rodríguez Larreta dice, teníamos los mismos indicadores. 2 de cada 3 camas de unidad de terapia intensiva con capacidad de poner un respirador de ser necesario, están libres. En la provincia ha habido un pequeño aumento en la última semana. Para que vos que estás en casa puedas seguirlo, porque me parece que más que gráfico, de esta parte del gráfico es la semana pasada. Aquella es la actual semana. En rojo es las camas que están ocupadas del sistema público, digámoslo. Si te fijas, reitero, Capital es igual. 35 ocupadas, 65 no. En la provincia hay una leve diferencia. Un leve aumento del 44 al 46. Esto es un promedio. Es verdad que hay lugares que están en un 60-66% y otros que están en un 25% en muchos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Y el total de la Argentina es 42 la semana pasada, ocupada 43. Porque la provincia de Buenos Aires tendió a subir ese pequeño promedio. Hay un tema, perdón, digo, porque en la capital federal influye otra cosa a favor, que es un territorio de 200 kilómetros cuadrados, donde los 33 hospitales públicos, más las decenas de clínicas y hospitales privados, le dan una espalda que en la provincia de Buenos Aires ese promedio puede llevar a conclusiones engañosas. Otra cosa, convengamos, para alcanzar esa cifra, vos estás comparando 2 países distintos de la provincia de Buenos Aires. Estás comparando el interior, donde hay mucho más porcentaje de camas desocupadas, y el Gran Buenos Aires, en donde está más complicado. Sí, ahora, Florencia, perdón, Florencia, ¿cómo se mensura, cómo pesa esto que estamos viendo? La cantidad de infectados es un dato. Lo otro que vos mencionabas misma, la cantidad o el soporte que tiene el sistema sanitario. ¿Cómo pesa más, teniendo en cuenta estos datos que estábamos mostrando? No, es digamos, la capacidad del sistema sanitario, es el tiempo de duplicación de los casos, es digamos, la letalidad, la cantidad de fallecidos, son muchísimos los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de dar una recomendación. Y también a la hora de dar una recomendación no solamente se tiene en cuenta el parámetro epidemiológico sanitario, sino también otros aspectos que hacen a la pandemia. Para vos, como una experta, no voy a decirlo otra vez porque se ofendieron algunos, siendo mi preferida dentro del comité de expertos, Florencia, ¿cómo juega algo que te escuché desde la primera hora evaluar con muchísima sensibilidad? El cansancio. O sea, la gente decir, ¿cómo los meto de vuelta si tuviera que volver a fase 1? ¿Cómo pesa eso? No, bueno, a ver, claramente esto creo que ya lo dijimos más de una vez, nadie está contento con la situación de la cuarentena, a todos nos gustaría poder volver a nuestras actividades habituales, pero como digo siempre, en una enfermedad que es nueva, un virus nuevo para el cual somos todos susceptibles, que no tiene vacuna ni tiene tratamiento, la cuarentena es un mal necesario. Todos quisiéramos que dure lo menos posible. Tampoco estamos ahora en la misma cuarentena que teníamos el 20 de marzo, porque son muchísimas las actividades que se abrieron, pero si uno empieza a ver que los números no acompañan, y con los números no me refiero solamente al número total de casos, porque parte también del total de casos que tenemos tiene que ver con una estrategia diferente, donde se están empezando a buscar activamente, pero la realidad es que si los números no acompañan, uno lo que no puede hacer es poner en riesgo la salud de la población. Claro. Antes de dejarlo, está con nosotros Fernando González, que para mí es una de las personas más interesantes de leer siempre en el diario, bueno, está en Clarín. ¿Qué tenés de chisme de cómo está viviendo el presidente, que creo que coincidirá, es de los que quiere, ojo que vuelvo para atrás? ¿Qué sabés? ¿Qué se está diciendo? No, está atentamente siguiéndolo y queriendo ver si toma una decisión. Yo creo que la decisión, si se toma, va a ser en el 28 de junio, alrededor de esa fecha. Yo creo que hay dos datos que me llamaron la atención hoy.
Uno es porque veía que los funcionarios de Axel Kicillof para abajo de la provincia de Buenos Aires estaban muy insistentes con bajar, ¿no? Volvamos atrás. Volvamos atrás. Estuvo esta semana en la Cámara de Diputados Máximo Kirchner. Máximo Kirchner está diciendo, por mí, yo iría para atrás 15 días. Retrotraigo 15 días la cuarentena porque creo que nos la vamos a poner. Esta es la frase que dice utiliza. Máximo, que 15 días para atrás es cierro comercio, cierro paseo, cierro salida de los Vuelvo chicos. A servicio esencial, ¿no? Servicio esencial. Exactamente. O sea, Máximo Kirchner dice, nos las vamos a poner, vamos para atrás. Y esto estuvo proponiendo en la Cámara de Diputados esta misma semana, con la influencia que tiene Máximo Kirchner hoy. Y lo otro veía, hoy se presentó un proyecto legislativo en la legislatura porteña del oficialismo y para retomar las reuniones de hasta 5 personas, reuniones familiares. No más de 5 personas. ¿Se puede? ¿Hay margen en la capital para pensar en reuniones a la mendocina? Me acuerdo Córdoba también, la habilita desde mañana. ¿Se pueden hacer con reuniones? Protocolo, ¿no? Con protocolo. ¿Te parece que es el momento sanitario, epidemiológico para pensar en reuniones de hasta 5 personas en la capital? Probablemente no, yo creo que sí, estamos hablando que se está, lo digo hipotéticamente porque yo no puedo dar certeza de qué es lo que va a pasar, claro. Pero si se está hablando de la posibilidad de ir para atrás, yo supongo que no sería el momento tampoco de dar ningún paso para adelante. Claro. Bueno, Florencia hablaba de múltiples factores que se tienen en cuenta, la capacidad instalada, la ocupación del sistema, la cantidad de fallecidos, la cantidad de contagiados y el índice de duplicación que sí, que me gustaría, Nacho, que lo repasáramos cómo está. Sí, elegimos los 3 distritos, nacional, obviamente, la ciudad y provincia de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene casi 16 días, Luis, de tasa de duplicación. Se duplican los casos cada 16 días. Mira, 26 de mayo teníamos 6.200 casos, al 11 de junio tuvimos 13.026. Que es precisamente el doble. Ahí estamos viendo el doble, paso del 26 de mayo al 11 de junio. Esto explica lo que decía Paulino, ¿no? Están duplicando cada 16 días, se llegó a estar en la ciudad aún peor, esto le da cierto margen a Rodríguez Larreta. Mirá la provincia de Buenos Aires, está cada 13 días, 29 de mayo, 5.342 casos, al día de ayer, 10.968 casos. Y a nivel nacional, estamos casi al nivel de la Ciudad de Buenos Aires cada 16 días. Si vos le sacás al país Cava y provincia de Buenos Aires, supera los 20 días. Claro. ¿Cuál es lo ideal, Florencia, para decir estamos bajando de la montaña, de la curva o del pico, de lo que sea? ¿Cuánto es el índice? ¿Cuántos días debe ser el índice de duplicación? No, bueno, cuanto más mejor, por supuesto, porque el índice de duplicación te habla de la velocidad de casos nuevos. Cuando en aquel momento donde todo el país pasó a fase 4, menos Cava y AMBA que quedaron en fase 3, fue justamente porque para pasar a fase 4 tenían que ser más de 25 los días de duplicación, y ese requisito lo cumplía todo el país, menos Cava y AMBA que quedó en fase 3. Sí, Javi. Florencia, queda claro que, según tu postura, no sería este el mejor momento para que la ciudad de Buenos Aires flexibilice más. Ahora, ¿crees que, como piensa el gobernador de la provincia de Buenos Aires, su equipo sanitario y también parte del Gabinete Nacional, del presidente y del Ministerio de Salud Nacional, la ciudad debería restringir un poco más la flexibilidad que ya impuso? No sé, la verdad que este es un tema que siempre se discute con los colegas, se ven ciertos parámetros. Por ahí yo restringiría o controlaría más cómo se llevan a cabo algunas actividades, pero en esto, más allá de las restricciones, también lo que es fundamental es la responsabilidad individual. Yo sé que uno parece un poco reiterativo y se entiende también el cansancio de la gente, es comprensible, pero acá es importante que todos y cada uno de nosotros cumplamos con las medidas de higiene, con las medidas de distanciamiento, que usemos bien el tapabocas, que nos lavemos las manos, que salgamos de nuestra casa para ir a trabajar y volvamos. Sabemos que en la ciudad de Buenos Aires no se pueden hacer reuniones, tampoco usar el tapaboca nos habilita a hacer reuniones en una esquina o a no mantener el distanciamiento. Todas las medidas de cuidado son complementarias entre sí, ninguna reemplaza a la otra. Entonces,
Entiendo que el rol, digamos, en este caso del jefe de gobierno, del presidente, del ministro, puede ser importante, pero también cada uno de nosotros como ciudadanos tiene la responsabilidad de cuidarse y de cuidar al resto. Totalmente. A mí me parece que no tenés que sentirte con el prejuicio de decir puedo parecer reiterativa. Es fundamental decirlo. Probablemente porque, claro, llevamos 85 días de cuarentena y hemos repetido hasta el hartazgo de lavarse las manos, desinfectar los alimentos como ya aprendimos, el tapabocas. Entonces uno dice, pero me parece que es vital, porque estamos en el momento de alto contagio, más la bendita semana que hemos aprendido 25 con las enfermedades respiratorias clásicas. Es un momento para reiterar y apelar a algo que vos dijiste, que es la conciencia individual, que sea yo el que tenga incorporadas estas normas y las cumpla sin necesidad de que una autoridad o no lo haga, ¿no? Me parece que también es un poco lo que quiere Rodríguez Larreta, sí, apelar a esto, ¿no? Yo te diría que hoy en la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta está ampliar el horario para correr en la ciudad hasta las 9 de la mañana o 10 de la mañana, teniendo en cuenta que recién a partir de las 11 de la mañana los comercios están abiertos, de manera tal de descongestionar un poco lo que ocurre a las 8:30 de la noche. Está en mente, con protocolos analizados con distintos sectores, autorizar actividades liberales, le denominan, abogados, arquitectos, escribanos, obras en construcción que están a 15 o 20 días de ser terminadas, que impactaría en algún sector menor porque no son más de 800 o 900 trabajadores los que volverían a cumplimentar con todos los protocolos esas tareas que en buena medida, en buena parte del país ya se hacen. Hoy en la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta está más eso que volver a fase 1, porque para eso dice que controló la situación. Ahí tenés un problema político muy grande en puerta entonces, porque estamos hablando de que el presidente públicamente dice que llama a Axel Kicillof y le dice llamalo a Horacio Rodríguez Larreta para volver para atrás, y estamos hablando de que Larreta piensa... No es metáfora eso que estás diciendo vos, ¿no? Es información concreta. Lo blanqueó el presidente, confirmó lo que venimos adelantando, y estamos hablando de que Larreta está pensando ampliar todo. Bueno, a mí me parece que van a chocar intereses. Lo que hoy me reconocía un encumbrado funcionario porteño, si Alberto Fernández quiere a nosotros cerrarnos, lo puede hacer. Vio el programa de ayer, escuchó el debate que se armó y dijo, el 20 de marzo nos mandó a todos a la casa, lo puede hacer. El tema es político. ¿Se animará Alberto Fernández a cerrar la canilla a él? Sí, Javier. Hay una cuestión también que pasa porque Horacio Rodríguez Larreta le puede decir que no a Axel Kicillof. Sabe que tiene pocas chances de decirle que no al presidente de la Nación, más allá de que, porque vendría a ser un escalón jerárquico superior, por la extraordinaria relación política que han entablado, aún previa a la pandemia. Y ahí sabe que tal vez tiene que ceder, no, insisto, no ante el gobernador, sí ante el presidente. Yo insisto que hay una objeción, ayer lo disentimos con Nacho, una objeción jurídica para que el presidente pase por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. No está en condiciones jurídicas. Ahora, esto es lo que me dice un alto funcionario porteño, Luis. No es, yo incluso revisé lo que había dicho yo, consulté, me dijeron, tenías razón, pero no por tener razón yo, sino porque ellos mismos dicen, si nos quiere mandar a casa, nos lo mande. La ciudad no se oponga. Si formalmente la ciudad se opusiera, no hay duda salvo de quién batalla. Salvo exactamente. Pero quería preguntarle... Sí, Fernando, por favor. Sí. No, quería acotar una cosa, nada más, que es que yo creo que también Horacio Rodríguez Larreta está utilizando esta situación para volver un poquito de, digamos, ese escenario donde quedaba pegado al presidente. Las tres figuras, ¿no? claro. Y establecer otra vez un poco el perfil opositor que él quiere tener cuando la pandemia termine. Ayer estuvo Horacio Rodríguez Larreta a las 6 de la mañana en el bosque de Palermo corriendo. Y le fue bien. Y le fue bien, obviamente, con los runners. Es el ídolo de los runners en este momento. Es el candidato de los runners. No descartes otra cosa en la que están pensando, que es: yo no puse más rígido de nuevo a la ciudad. Él no pagaría no fui el yo. costo. No fui yo. Exactamente. Pero a mí me gusta... No fui yo. Me gustaría preguntarle a Florencia, sin que ella entre en la política, porque es sanita y se dedica a la ciencia, es que... Y es de San Lorenzo. Y es de San Lorenzo. ¿Cómo ve esto de que se quiebre lo que en algún momento fue un valor? Desde aquí este programa lo dijimos y lo insisto. Me parece que pocas veces en la historia argentina los dirigentes están adelante que la sociedad. Y los dirigentes estuvieron adelante, plantearon la cuarentena, se cumplió, tuvo su efecto.
¿Cómo ves que se empieza, no importa del lado de quién, se empieza a quebrar esto? Y empieza a ver como el tironeo político de decilo vos, endurece vos, no, flexibilizá vos. ¿Qué efecto surte entre la gente? No, bueno, yo la verdad que no puedo hacer un análisis de eso. Lo que yo siempre vi es que se trabajó en forma mancomunada con el mismo objetivo, que es cuidar la salud de los argentinos. Por parte de los que están gobernando, aunque sean de diferentes partidos políticos, siempre vi que el objetivo fue ese. La verdad que lo que ustedes están contando no es que lo ponga en duda, pero digamos, no es algo que yo pueda hacer un análisis, claro. Lo que yo siempre vi fue otra cosa. Pero bueno, digamos, acá lo importante es que no, digamos, el árbol no tape al bosque, que lo importante que es la salud, entre otras cosas, no es lo único importante, porque si no después nos acusan a los médicos, digamos, lo importante, que lo importante no tape la situación general. El otro no tape a lo importante, perdón, eso quise decir. Claro. ¿No? Entonces me parece que siempre lo que vi es que se trabajó en conjunto, que se trabajó en equipo a pesar de las diferencias ideológicas. Sin querer buscar el título, ni dijo la doctora acá tal cosa, pero tal cual está hoy, cuando estamos entrando al día sábado, ¿te da la impresión de que es sostenible la restricción que tenemos en la capital federal y en el AMBA y que no es necesario volver atrás, o crees que es un momento para discutirlo? Creo que hay que discutirlo. Hay que discutirlo, hay que verlo con los números sobre la mesa. No te voy a dar el título, Luis. Claro, obvio. No lo voy a hacer. ¿Y eso que es tu favorita? Luis, no, ya no sé más cómo elogiarla. O sea, no sé cómo, no sé. Quiero que compartamos, y por favor quédate, Florencia, porque está con nosotros el doctor Roberto Chuy, que ha planteado, sí, ya más, él no integra el comité de expertos, pero una convicción de que hay que ir atrás, entiendo, con el tema de la cuarentena. Doctor, gracias por estar con nosotros en Animales. ¿Estoy diciendo bien? ¿Usted cree que es el momento de endurecer la cuarentena? Mire, Novarecio, está sucediendo un aceleramiento en la ocurrencia de casos. En Ciudad de Buenos Aires se vienen duplicando los casos cada 8 días y en Provincia de Buenos Aires se vienen duplicando cada 6 días y medio. Y lo grave que hay es que las camas, el requerimiento de camas de terapia se vienen duplicando con un tiempo menor. Esto lleva a que tenemos que establecer condiciones de funcionamiento que permitan controlar esta ocurrencia de casos. El problema es que las cuarentenas tienen situaciones de tiempo fijo. Deben no ser para siempre, sino que deben ser situaciones extremas. Y en esas cuarentenas tenemos que aprender. Y el problema es que como ciudadanía no hemos aprendido a lo que es el funcionamiento social o comunitario. Fundamentalmente tenemos muchos ejemplos que podemos plantear. Nos podemos plantear el día lunes cuando salieron los runners y se vio en los parques la aglomeración de gente, lo que sucedió en la Richieri, lo que sucedió con los viajeros que llegaron a Colón, hicieron una fiesta, mateada conjunta. Es decir, acá el problema que hay es que no estamos utilizando las herramientas fundamentales que tenemos para controlar esto. ¿Cuál es la herramienta fundamental? Es la mascarilla. No me gusta decirle tapaboca porque la gente piensa que es tapar solo la boca, sino que es tapar desde la raíz de la nariz hasta el mentón. Ahora, ¿me deja hacer un punto y seguido, doctor? Porque en tren de no discutir de ninguna manera la sabiduría médica ni suya ni de la doctora Camp, porque no sabemos nada sobre el tema, pero sí se planteaban datos. Y yo lo veía a Paulino, que recién traía datos sobre la ocupación de las camas de terapia intensiva. Unidad de terapia intensiva, y Nacho recién mostraba los datos de cada cuánto tiempo se duplican los casos, que no se condice con lo que el doctor dijo. Pero esos son datos oficiales, salvo que el doctor tenga otros datos que nosotros no. Perdón, doctor. Estamos totalmente de acuerdo. El problema es que para ver la duplicación de casos, fundamentalmente tenemos que ver en los tiempos que se establecen, no cuando yo tuve 6.000 casos y me llegué a 12.000, sino que hay fórmulas específicas para desarrollar este proceso. Pero entre 6 días, 12 días, 8 días, 12 días, no es mucha la diferencia. Estamos muy lejos de lo que habíamos logrado, que era un proceso de duplicación cada 25. Ahora, Florencia, el doctor Chuy plantea que
no aprendimos. Esto que decíamos hace un rato, la responsabilidad individual de el distanciamiento, la mascarilla, el no agrupamiento y demás. Gente que comparte el mate, Luis, perdón. Sí, comparte el mate y pidieron pizza, sí, como si fuera poco, está hablando el caso de Colón. ¿Vos sentís que la norma es que aprendimos o más o menos a cuidarnos solos? Yo creo que gran parte de la población aprendió. Un primer mes y medio, 2 meses, donde la curva se aplanó y permitió ganar tiempo para fortalecer el sistema de salud, y gran parte de la población aprendió, y hay otra parte que por ahí, producto del cansancio o de digamos, algunas creencias que tienen más que ver con la posverdad que con otra cosa, no cumplen con las medidas, pero digamos, no creo que gran parte de la población sí aprendió. Pero claro, bueno, obviamente que siempre tiene más resonancia o es más noticia aquellos que no cumplieron, porque justamente como es una enfermedad que se transmite fácilmente, cuando hay un caso en un lugar donde no había, rápidamente se pasa de 1 a 10 o 15 en poco tiempo. Uno se acuerda del caso del surfer, ¿se acuerdan, no? Que lo habíamos visto en uno de los peajes. Pero hoy Fernando trajo una metáfora que me parece que es interesante y que también la pongo a consideración tuya y del doctor Chuy, que fue esta suerte de rayo que cayó en la política, que creían que por ser políticos... Nos pasa a los periodistas también. Estamos como inmunizados distintos que el resto de la humanidad. Y el hecho de Insaurralde, Arroyo y el temor de que escalara hasta el presidente asustó un montón. La omnipotencia, exactamente. Creo que se quebró cuando el caso Insaurralde logró una conmoción en todo el ambiente político. ¿Puede pasar, doctor Chuy, que esto genere como una... feo, ¿no? Pero como una ejemplificación por la negativa? Martín Insaurralde, el intendente, está contagiado y esto genera como más miedo o como más temor a que pueda llegar el virus a cualquiera de nosotros. Es que en realidad somos todos comunicadores, entonces esta situación va a producir un ajuste de todo el sistema. No es que se crea de que uno no va a llegar, sino que piensa que con lo que se está haciendo es suficiente, y este virus escapa rápidamente. El problema es que hay una alta transmisibilidad, y si no nos protegemos, tenemos las dificultades que se están presentando en todos los niveles. No respeta a nadie este virus, puede atacar a cualquiera de nosotros, y el problema grave es que cuando entra en espacios vulnerables, pueblos, barrios densamente poblados, crece exponencialmente y de manera rápida. Y el problema que está habiendo en este momento es que son muchos los focos que están resurgiendo en lo que es el conurbano, que en la medida que no se efectúen los controles, esto puede dispararse y traernos dolores de cabeza. Quería preguntarle, Luis, tanto a Florencia como al doctor Chuy, si no temen o no sospechan que en algunas situaciones hagamos la gran Argentina con el tema de los protocolos. Es decir, hacemos protocolos o hacemos leyes como Suecia, pero las aplicamos como la Argentina, digamos. Medio tuertos, medio, bueno, yo no lo tengo por qué cumplir, yo no tengo por qué usar la mascarilla, yo no tengo por qué guardar distancia. ¿No temen que los famosos protocolos, que son impecables, son tipo noruegos, después cuando los aplicamos a la Argentina, con lo cual aumenta o entramos en esa falsedad de que tenemos protocolos pero después no los respetamos? ¿Florencia? Lo que pasa es que los protocolos, además de existir, tienen que ser controlados. La ejecución, la puesta en marcha de los protocolos tienen que ser controlados por la autoridad, porque si no, digamos, cualquiera presenta un protocolo y puertas adentro se hace cualquier cosa, y eso puede ser, digamos, un brote dentro de una empresa, dentro de una fábrica. Entonces es importante monitorear el cumplimiento de los protocolos, por supuesto. Ahora, doctor Chuy, para ponerlo en términos bien concretos, si usted tuviese que aconsejar o tomar la decisión, ¿volvería de qué forma a la cuarentena? Es decir, no más paseos en la capital, no salida de los chicos, no comercios en cercanías. ¿Cuál sería su idea? No, fundamentalmente lo que nosotros estamos viendo, el nivel de mayor transmisibilidad son los medios públicos de transporte. Y usted lo ha visto en lo que son el tren, en la circulación,
y son procesos en realidad donde tenemos que establecer. Volvemos al tema de los runners. El día lunes todo el mundo estaba agrupado, corriendo juntos. A partir de que se fue circulando y se fueron haciendo controles, hubo distanciamiento, ya la gente no estaba tan agrupada. Es decir, cuando yo digo que no aprendemos, es que en realidad están muchas cosas dichas, pero nos confiamos. Y podemos plantear que hay protocolos que están funcionando como han funcionado en los supermercados. Prácticamente no hay gente, no se cerraron los supermercados, trabajaron durante todo el periodo de la cuarentena y hay pocas personas que se hayan infectado y que se hayan infectado en el proceso de trabajo. Hay industrias que siguieron trabajando en estos procesos y no tenemos esas situaciones o esos riesgos. Entonces, perdón, doctor, pero en ese sentido, por suerte, a Dios gracias, estamos hablando del primer dirigente político que nunca cesaron en funciones, ni en actos, ni en reuniones. El primer dirigente político con COVID, porque Lucas Gui había tenido el episodio de los padres, pero no él, intendente de Morón. Por lo tanto, digo, puesto al revés, no conozco otro, tal vez haya, puesto al revés es el primer caso. Claro. Y durante 80 días no hubo ni cuarentena ni aislamiento en ningún funcionario de ninguna provincia, de ningún municipio, salvo excepción. Yo noto un relajamiento actualmente de los funcionarios. Pero hasta hace 20 días, 30, yo encontraba los funcionarios por Zoom mucho más cuidados. Me imagino que se va a poner se le va a erizar la piel, doctor Chuy, cuando vio estas imágenes de hoy en La Rioja, donde, no sé si usted tiene un monitor, un televisor allí a mano, el presidente está a escasos centímetros del gobernador de La Rioja, de su ministro de Interior, y allí el ministro de Desarrollo, que afortunadamente dio negativo. Pero esto es, como usted decía, el relajamiento del distanciamiento y los controles, ¿no? Es que esto es como que como sociedad nos hemos relajado, como grupos humanos nos hemos relajado, y en las oportunidades que uno ha tenido siempre se ha planteado del cuidado que debe tener el presidente y gran parte de sus funcionarios, porque son la principal figura del Estado que debe tener condiciones específicas de cuidado y de condiciones de trabajo, y no debe estar exponiéndose a muchas de las situaciones a las que se ve expuesto, es decir, acercamientos, abrazos como se produjeron, y eso lo venimos diciendo. Y ha habido últimamente un relajamiento de toda la sociedad en el cual lleva a que estemos encontrando las situaciones que se están viendo. ¿Coincidís, Florencia, con esto que dice tu colega? Sí, creo que nadie está exento de tener este virus y, como les decía antes, todas las medidas de cuidado son para todos por igual. Y creo que en parte ya se ha dicho, y lo hemos dicho mucho con las vacunas, que decimos que las vacunas son víctimas de su propio éxito, y con la cuarentena hasta hace muy poco tiempo pasó lo mismo, porque hasta hace muy poco tiempo nosotros solo unas semanas teníamos por ahí 300, 400 casos por día, y no se veía el impacto de la pandemia que se ve, por ejemplo, en Brasil o en Chile, o se ha visto en Estados Unidos, en países de Europa. Entonces hay como una falsa sensación de tranquilidad, una baja percepción del riesgo, y entonces se aflojan un poco las medidas de cuidado, que es lo que no debe suceder. Tengo aquí la placa de los picos para ver con ustedes, pero ¿puedo pedir, director, ver de vuelta, que es una pregunta absolutamente anecdótica, menor, o no sé, ustedes me dirán, con la foto anterior que veíamos en La Rioja? Porque digo, el presidente va, ahora me contarán mis compañeros respecto a si seguirá haciéndolo. Yo veo, el presidente está firmando y tiene una copa de pomelo ahí. ¿Esa copa es un agente de transmisión del virus? Digo, para ponerme... Sí, Nacho. Ahí tengo un dato. Hace unos días le pusieron a Alberto Fernández por este tema de que tiene los vicios de tal vez no ha pegado muy al alcohol en gel, una persona que cada tanto le dice, presidente, alcohol en gel. Es una persona que se para generalmente detrás del presidente en las reuniones, que generó sorpresa porque Alberto Fernández no está acostumbrado a que lo rodee este tipo de personas. Bueno, es una persona que vos lo vas a ver diciéndole alcohol en gel. Alcohol en gel. Medecán sanitario. Sí. Ahí está, ahí veo un alcohol en gel a la izquierda del presidente de la Nación. Pero digo, Florencia, te sentás en un acto que no pudiste no evitar, te sirven pomelo como veo ahí y hay una copa.
¿Tengo que tener una precaución? ¿O el presidente está expuesto a tener un protocolo? Puede parecer una pavada o no, vos me dirás. Sí, uno habitualmente, digamos, los utensilios de cocina los lava con agua y detergente. Si la copa está limpia y no se comparte con otra persona, no debería ser un problema. Doc, ¿qué opina usted? Es que es un problema. Hay un trabajo que es el primer caso que se produce en Alemania y que está conocido como la anécdota del salero. Y ahí se hizo todo un estudio de lo que sucedió entre la primera persona que se infecta y el grupo de alemanes que tiene esas dificultades. Es decir, si la persona que transmite, que lleva la copa está sana, no hay dificultades, o si se han tenido los cuidados. Es decir, tenemos que tener cuidado permanente más en la figura del presidente en este proceso. Pero lo que tenemos que tener en claro, Novarecio, es que esta es una responsabilidad social, claro. Es una responsabilidad de todos que tenemos que llevar adelante acciones de control. Uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado de manos o la limpieza de la mano. Está bueno reiterarlo porque me parece oportuno que hoy las alarmas surgieron porque había una reunión de Martín Insaurralde positivo con Daniel Arroyo, que había estado con él en un acto muy próximo, el miércoles, que había viajado con el presidente de la Nación, una comitiva, dio negativo, pero se lo va a volver a hisopar, como decía Nacho. ¿Por qué se vuelve a hisopar? ¿Hasta cuándo se hisopa una persona, Florencia, para descartar que esté contagiada? Bueno, el periodo de incubación del virus es entre 2 y 14 días, lo que pasa es que en la mayoría de los casos ya hacia el cuarto o quinto día debería dar positivo. De todas maneras, recordemos que acá no es estrictamente el protocolo de contacto estrecho el que se está llevando a cabo, pero entiendo que por ser una figura de esta relevancia se le va a hacer el hisopado igual. ¿No te gusta, Paulino? No, porque no creo que sea alguien especial, ni que sea alguien extraordinario. Es un ser humano, tiene familia, tiene personas a las cuales puede contagiar. Me parece que debería cumplir los mismos requisitos, absolutamente los mismos, trabajar naturalmente aislado desde su casa, la tecnología lo permite, hacer las cosas que corresponde, pero no volver a la función. ¿No se queda en cuarentena? Yo tengo entendido que si vos estás en contacto estrecho, corríjame doctora, si estás en contacto estrecho con un infectado de coronavirus, al poco tiempo, si manifestás síntomas, te van a hacer un testeo. Yo digo, no se queda en cuarentena. Sí, se va a quedar en cuarentena. Porque yo vi el tuit de él que se queda. No, se hace este test para obviamente continuar con la cadena de contagio que puede llegar al presidente. Es ilógico pensar que no se testea un ministro que estuvo con el presidente. No, pero eso está bien el testeo. No. Nacho, mi objeción es que no se quede los 14 días. Pero se va a quedar. Se va a quedar. Se va a quedar aislado. Florencia, ¿qué decías? No, yo repito, el protocolo es que un contacto estrecho tiene que hacer 14 días de aislamiento y hacer una vigilancia muy cercana si desarrolla algún síntoma, porque con que desarrolle un solo síntoma, un contacto estrecho, ya se transforma en un caso sospechoso y hay que hisoparlo. O sea que independientemente de lo que pueda dar 1, 2, 3 o 4 hisopados, si Daniel Arroyo es contacto estrecho, que yo, repito, desconozco cómo fue, digamos, supongo que sí, pero desconozco cómo fue el viaje o cuán cercano estuvieron o qué medidas usaron, pero si es un contacto estrecho, está indicado el aislamiento. Está claro. O sea, a ver, para repasar, a mí me parece muy razonable que se lo haya hisopado rápidamente al ministro de Desarrollo, no solo por él, sino por la cercanía del primer funcionario más importante, que siquiera el presidente. Ahora, dicho esto, me tranquiliza ver que Arroyo tuitea que va a cumplir con el protocolo COVID-19, que es lo que acaba de explicar Florencia Can. ¿Qué dice el protocolo? Te quedás en tu casa los 14 días, el cumplimiento de los 14 días, y estás muy atento si tenés síntomas y ver que, yo no sé... El encuentro entre Arroyo e Insaurralde duró más de los 15 minutos que dicen, y hay fotos que los muestran a ellos muy cercanos, más allá de que con barbijo, pero los dos firmando cosas muy cercanas. Pero digo, se queda en su casa, no vamos tampoco a saber la intimidad de Daniel Arroyo. Yo creo que está casado, tiene hijos, bueno, verá cómo es. El tema del testeo es para seguir la línea del presidente. Claro. El doctor lo veía que quería hacer alguna acotación. Claro, lo que está confundiendo un poco es por qué se lo testea, por qué se le hizo el hisopado. En realidad se le hace el hisopado
para saber qué relación puede tener con el conflicto de haber estado con el presidente. Él está considerado un contacto estrecho que tiene que ser aislamiento, pero por proceso de bioseguridad del presidente, cualquier persona que pueda haber estado con alguien tiene que ser estudiado, porque lo principal acá es proteger la figura del presidente. Obvio, pero eso es más que razonable. Ahora, si hubiese, afortunadamente no pasó, si hubiese dado positivo, Florencia, ¿era inevitable hacerle el control de hisopado al presidente de la Nación? Y sí, pero probablemente, sí. Claro, porque viajó, estuvo estrechamente reunido en el tango 11, claro, aislado. El hisopado aislado. Y aislar al presidente. O sea, en la situación que está Arroyo, tendría ahora que estar el presidente. Debería estar el presidente si hubiera estado positivo Arroyo. Y toda la gente con la que estuvo Arroyo. Claro. La CGT... El contacto del contacto. Exactamente. Claro, los dirigentes sociales. Los que estuvieron con Insaurralde. Que van a tener que hacerlo. Por eso es fundamental que el presidente... Yo sé que es una persona que no le gusta demasiado el protocolo y la formalidad. Casi es por instinto de... No quiero ponerme demasiado así ampuloso. Republicano. O sea, porque él el ciudadano más importante... Pregunta así en hipótesis, Fernando, ¿puede seguir ejerciendo la presidencia? Sí, yo creo que sí, si está aislado y perfectamente, como Boris Johnson. Como office. Sí, claro. No tiene ninguna inhibición para ejercer sus facultades de ninguna naturaleza, porque puede perfectamente comunicarse por los soportes técnicos, por teléfono. Boris Johnson, ¿no?, la delegó durante unos días cuando lo internaron. Cuando lo internaron y tenía síntomas muy fuertes. Fiebre y no podía. ¿Te acuerdas que los primeros días dijo no, voy a seguir? Estaba en Downing Street hasta que lo internan y ahí sí. Y además llegó a estar en terapia intensiva. Exactamente. No, una cosa digo, hoy cuando aterrizan en La Rioja y bajan, yo miraba hoy la foto de bajando del avión, ahí sí estaban todos con barbijo y con medidas de aislamiento. Digo, en el acto. Después en el acto se relajó un poco. Esa es una pregunta para Florencia, porque en el Tango 11, es un avión pequeño de capacidad reducida, por eso fueron además pocos funcionarios. Esa es la foto que interrumpo, ¿no? Doctora, con tapabocas dentro del avión, ¿usted cree que se viola ese distanciamiento? Bueno, a ver, el hecho de tener tapaboca es bueno, hay que ver cuál es la distancia que hay entre los asientos y cuál fue el nivel de contacto que hubo. La verdad que desconozco ese detalle como para poder dar una respuesta. Bueno, repasemos un poco la comitiva. Veo Guado, el presidente, el gobernador de La Rioja, Daniel Arroyo, que es María Eugenia Bielsa, sí, ¿no? Janina Martínez. ¿Y quién me queda? ¿Alguien más? Y Vito Velo, atrás de Alberto. Está Vito Velo ahí detrás, que claro, hasta el negativo de Arroyo eran contactos próximos, me tengo. Era en riesgo, por eso también rescato de nuevo la imagen, ¿no?, la metáfora que usó Fernando, que era un rayo atravesó hoy la política, porque quedaron todos, hoy los que trabajamos en los diarios, nos pasó que cuando empezabas a llamar para tener información, estaban todos muy impactados. No quiero decir la palabra que usaríamos en una mesa de café. Estaban todos muy impactados con la posibilidad de que esto escalara de la manera que finalmente no escaló. Pero digo, yo pensaba esto, no sirvió de, escarmiento no es la palabra, de ejemplificador. ¿Se acuerdan cuando Axel Kicillof va a San Martín? En el hospital San Martín, y se tiene que hisopar rápidamente por el temor. Bueno, para despedirlos, doctor Chuy, ¿qué lo constituyo comité de asesor ipso facto? ¿Qué recomendaría usted hoy frente a lo que está sucediendo? Tratar de restringir las movilizaciones fundamentalmente en los transportes públicos y que en los espacios donde se están haciendo actividades sea respetado el distanciamiento, el uso de las mascarillas y que la gente entienda que nos tenemos que proteger entre todos. Bien. Esto no es una cosa individual, es una situación de protegernos todos. Y el problema es que el virus está escapando y si no intervenimos todos podemos llegar a asustarnos, la verdad que mucho. Florencia, estamos, no te voy a preguntar si en el pico, si en la ladera de la montaña y demás, pero estamos en un momento decisivo de la enfermedad y en el que hay que extremar los cuidados, ¿verdad?
Sí, exactamente, sin ninguna duda. Luis, déjame decir una última cosita. Sabés que yo estoy en el comité asesor, en realidad, representando a la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y nosotros estamos muy preocupados por las bajas coberturas de vacunación que hay en todas las etapas de la vida, pero sobre todo en el primer año de vida. Así que quiero aprovechar este espacio que tanta gente lo ve para decir que las vacunas son esenciales, que no hay que interrumpir la aplicación de vacunas, que se puede sacar el permiso para circular, para aplicarse las vacunas, y que son una estrategia de prevención primaria que salvaron millones y millones de vidas. Así que no todo es COVID, también las personas siguen teniendo otros problemas de salud, y es importante que sepan que si van a un centro de salud, la entrada para los pacientes COVID o para los pacientes febriles que pueden tener COVID está separada de la entrada para otras patologías, así que no hay que dejar de consultar, no una consulta de rutina por ahí, pero sí hay que consultar si algo no anda bien y no dejar de vacunarse. Un placerazo verte como siempre, Florencia. Doctor, un gusto conocerlo. Seguramente lo molestaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahora vamos a seguir un poco más de política. Hubo tema Vicentín y hay otras cuestiones para comentar con la mesa. Título, ¿dónde está Vicentín? El caso Proyecto Vicentín. Va a ser expropiada. No es que se consensuó una salida superadora a lo Perotti. No, como dijo ayer a la noche Perotti, hoy lo salió a desmentir nada más y nada menos que el presidente de la Nación. ¿Lo desmintió Alberto a Perotti? Sí, le dio una entrevista a Cintia García y a la colega le dijo que la expropiación es el único camino para sacar a la gente de Vicentín del control de la empresa. ¿De 0 a 10, calentura de Perotti? 11. Un placer verte, Fernando. No, gracias a vos. Señores, un placer verlos a todos ustedes. Soy Luis Novares y esto es Animales 2020. Nos vemos el lunes. Gracias.